¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su programa Familia Formadora de Personas. Es una inmensa alegría, es un gozo estar compartiendo su programa de Familia Formadora de Personas y hoy estamos hablando de la Biblia para que la vayamos conociendo poco a poco, la Biblia católica. En el programa anterior hablamos un poco del libro de Josué. Hoy vamos a hablar del segundo libro histórico vamos a hablar del libro de los jueces. Vamos a poner primero, como siempre, este programa en manos de nuestro Señor para que sea Él el que lo lleve. Me acompañan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Agradecemos el detalle de tenernos aquí reunidos y ponemos este programa en tus manos. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Amén. Entonces hoy vamos a hablar del libro histórico de los jueces, segundo libro que vemos de la parte histórica. Los jueces básicamente se puede concebir como el ir y venir de la historia. Es el concepto que podemos agrupar este libro. ¿Qué contiene el libro de Josué? Bueno, relata los hechos ocurridos entre los años 1200 a 1020 a.C. Recuérdense que antes de Cristo los años van de mayor a menor. Después de la venida de Cristo empezamos a contar los años de menor a mayor, vamos así. Entonces ahorita este relata los hechos de 1200 a 1020 antes de Cristo. ¿Qué relatos nos narra el libro de Jueces? Bueno, narra lo que pasó después de llegar a la tierra prometida y narra la vida de las tribus hasta el comienzo de la monarquía. Fíjense, viene Josué, entra a la tierra prometida y la empiezan a conquistar. Después de que han empezado a conquistar, recuérdense que las tribus se repartieron el territorio en las 12 tribus, menos la de tribu de Leví, que es la encargada de guardar la fe, la palabra. Y entonces en este libro de jueces es como un momento de transición. Llegan, ¿verdad? Y nos van a ir narrando poco a poco qué pasó cuando empezaron ellos a conquistar las diferentes tribus. Y todavía no había monarquía, o sea, todavía no había un rey para los hebreos, para los israelitas, no había un rey, todavía no habían elegido, entonces es la época de los jueces. Básicamente se trata de un tiempo, llamémosle, para ser llamémosle de la democracia, pero había muchas dificultades. O sea, cada tribu son gobernadas por jefes que tienen su cargo de por vida. Eso es lo que llamamos los jueces menores. En los momentos de grandes dificultades surgen jueces, jefes líderes, que es lo que se va a llamar en este libro los jueces mayores, y que estos unen y gobiernan las tribus en las luchas contra los enemigos. Recuerden, están en el proceso de conquista. Entonces cada tribu tiene un juez menor que digamos gobierna. Pero cuando hay grandes dificultades, como que ellos se unen y surgen los jueces mayores. Estos tratan de ir gobernando y discerniendo la lucha que va teniendo el pueblo hebreo para ir conquistando la tierra prometida. Recuerden, están en lucha, están en conquista y por lo tanto tienen muchos enemigos. Hagamos una lectura para entender esta parte. En el libro de jueces, en el capítulo 21, versículos del 24 al 25. Libro de jueces, capítulo 21, versículos del 24 al 25. Dice la palabra del Señor. Los israelitas se marcharon entonces de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, y partieron cada uno a su heredad. Por aquel entonces no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense el contexto. Están en conquista. Josué, de acuerdo al mandato de nuestro Señor, ha repartido los territorios de acuerdo a las tribus. Ellos parten a conquistar esos territorios y tenían líderes, digamos, los que los comandaban, los que los guiaban, pero cada quien hacía de acuerdo a su criterio, no había un criterio como unificado de esto. Entonces, recordemos que en la época que narra este libro, cada tribu tenía su propio juez, es decir, cada uno hacía lo que les parecía. Esto me recordó, y una vez lo hablábamos con un sacerdote y me decía, tal parece que es lo que hacen hoy las sectas de hoy en día, que cada quien tiene su líder y cada quien va haciendo lo que le parece. A mí me dice esto la palabra, a mí me dice esto, a mí me dice esto,
pero no hay una unificación. Algo parecido estaba pasando. Entonces, en base a la lectura, reflexionemos en detalles. Primero, que los israelitas se consideraban pertenecientes a su tribu, pero no se consideraban como un solo pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que los de la tribu de Leví se consideraban de la tribu de Leví, los de la tribu de Rubén se consideraban de la tribu de Rubén, los de la tribu de las 12 tribus, cada quien se identificaba con su tribu. Hagamos la similitud, por ejemplo. En mi país, por ejemplo, en El Salvador, los de Santana se consideran santanecos, los de San Miguel, migueleños, pero no nos consideramos salvadoreños. Algo parecido pudiera haber pasado en esta época, cuando en realidad lo que todos somos salvadoreños. Eso para poner un ejemplo. Entonces, eso es lo que les estaba pasando. Cada israelita se consideraba de su tribu, pero no se consideraba un solo pueblo. Es de destacar lo que dice la lectura. Cada uno hacía lo que le parecía bien. O sea, como no había un criterio de unidad, cada quien hacía lo que creía más conveniente. También es de destacar que no había un rey terrenal que le gobernara. Sí había un rey que era Dios, que los guiaba, pero a veces lo oían y a veces no lo oían. Entonces, pero no había un rey terrenal. En la Biblia, heredad es sinónimo de tierra, es decir, que cada uno se fue a su tierra. O sea, como los jueces iban heredando el mandato, entonces cada uno mandaba su tierra. Por ejemplo, el juez del pueblo de Rubén, de la tribu de Rubén, cuando muere queda su hijo y siempre juez de la tribu de Rubén, y así va sucesivamente. Y lo consideraban de su propia pertenencia. ¿Por qué este detalle es importante? Porque si recordamos que el pueblo de Israel era nómada, en cambio aquí ellos ya tienen sus tierras, pero no se considera un solo pueblo. Aún se identifican con su tribu, que son las 12 tribus de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel está pasando de ser nómada a tener una tierra, a estar en un lugar. Nómadas son aquellos pueblos, tribus que van de lugar en lugar, que no tienen un asentamiento. Y hasta esa época era un pueblo, el israelita era un pueblo nómada. Entonces, lo importante que debemos de destacar y a tener en cuenta cuando leemos este libro de Jueces es que acá encontramos la lectura de una historia repetitiva que vale no solo para el pueblo de Israel, sino que para cada uno de nosotros en nuestro proceso de conversión. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cometemos un pecado, cometemos un error, le pedimos perdón al Señor, nos perdona, continuamos, volvemos a caer en otro pecado, en otro error, le volvemos a pedir perdón al Señor y así vamos. Leamos algo para entender esto. En el libro de Josué, de los jueces, perdón, en el capítulo 2, versículos del 6 al 10. Libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Dice: Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron cada uno a su heredad para ocupar el país, cada uno a su territorio. El pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué y de los jefes que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas de Yahvé en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el término de su heredad, en Timna Jerez, en los cerros de Efraín, al norte de la montaña de Gaás. Toda aquella generación murió y le sucedió otra que no conocía a Yahvé ni lo que había hecho por Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué interesante. Con Josué entra el pueblo hebreo, el pueblo israelita, a la tierra prometida, reparte las tierras, nombra jueces, ellos son fieles, con la guía de Josué, son fieles y son fieles a la palabra de Dios, pero ellos empiezan a morir. Muere Josué, mueren los jueces que habían nombrado Josué para las tribus, y quienes quedan, los herederos, los hijos. Pero aquí viene el problema. Esas nuevas generaciones que van surgiendo ni conocían lo que o sea, no dimensionaban, tal vez conocían, pero no dimensionaban los milagros del Señor cuando escaparon de Egipto, no dimensionaban cómo había sido la conquista y poco a poco se van olvidando de esos detalles. ¿Qué reflexionamos de esta lectura? Bueno, los israelitas se dispersan y cada quien va a ocupar su lugar que ha sido dado. Recalca que mientras Josué estaba vivo, el pueblo servía a Yahvé. Mire qué importante, mientras Josué estuvo vivo, el pueblo servía a Yahvé. Todos los de la generación de Josué eran testigos de lo que había hecho de Yahvé por ellos. O sea,
Toda esa generación sabían lo que había pasado, sabían lo de la conquista y cómo el Señor los había acompañado. Cuando esta generación muere, la nueva generación no conocía de Yahvé. ¿Por qué no lo conocía? Bueno, porque quizás nosotros, los padres, perdón, no lo habían dado a conocer, porque no les había interesado, porque se había metido en otras cosas, etcétera. Algo similar es lo que pasa cuando no transmitimos la fe a nuestros hijos. Entonces, por lo tanto, no tenían idea de lo que había hecho Yahvé por Israel. Entonces parece que, como les digo, esto parece que nos pasa a nosotros cuando tenemos algún problema. Le pedimos a Dios que nos ayude, pero después nos olvidamos de Él. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Y un dato importantísimo que descubrimos en este libro es que es básicamente nuestra responsabilidad dar a conocer lo que Dios ha hecho con nosotros, pero si no lo hacemos, las nuevas generaciones se van a olvidar de Él. Hoy en día está pasando mucho eso. Como que nosotros los padres no hemos sido suficientes para darles a conocer nuestra fe a nuestros hijos. Y ellos no entienden que lo que tienen son bendiciones del Señor y muchas veces asumen que son por suerte, por capacidad, por intelectual o lo que sea. Entonces, hay un error, las nuevas generaciones están sufriendo mucho, pero no es algo nuevo, es algo que viene de la época del Antiguo Testamento y que nosotros ahorita deberíamos de ver cómo hacemos para solucionar eso. Pero sigamos leyendo el libro de Josué para que nos vaya aclarando más. Siempre en el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículos 11 al 15, nos dice, los israelitas se portaron muy mal con Yahvé y sirvieron a los Baales, abandonaron a Yahvé, Dios de sus padres, que los hizo salir de Egipto, y sirvieron a otros dioses de los pueblos vecinos. Se postraron ante estos dioses y ofendieron a Yahvé. Al ver Yahvé que lo abandonaban para servir a Baal y a Astarte, se enojó contra su pueblo entregándolo en manos de saqueadores, que los echaron de la miseria, que los dejaron en la miseria. Él mismo los vendió a sus enemigos que de todas partes se echaban sobre ellos y no podían hacerles frente. Cuando se sentían con fuerza para atacar, Yahvé se ponía contra ellos y les mandaba la mala suerte. Como se lo había advertido y dicho con juramento, su situación llegó a ser muy angustiosa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Veamos. Se olvidaron del Señor, empezaron a sufrir, empezaron a servir a otros dioses. En esta época hablan de Baal y Astarte. Hoy probablemente hablemos de dinero, del poder, de placer, de lujuria, de gula, etc. Y rompieron la promesa. Dios les dijo, Yahvé dijo, si cumplen mis preceptos, si son fieles a mí, yo les voy a dar en abundancia. Pero como se olvidaron de él, empezaron a sufrir. ¿Qué reflexionamos de esta segunda parte de la lectura? Bueno, que los israelitas sirven a Baales y se olvidan de Yahvé. Sirven a otros dioses. Que Baal básicamente era un dios cananeo fenicio y lo consideraban como el padre de todos los dioses. Sustituyen a Dios Yahvé, y se quedan con Baal, un dios pagano. Astarte, que es otra diosa que aparece ahí, es una diosa cananea fenicia y es la diosa del amor, de la guerra y de la caza. Se suponía que era la esposa de Baal, pero todos eran paganos. Y los israelitas se postran ante estos dioses y ofenden a Yahvé. Y miren lo que pasa. Yahvé los desprotege y deja que los pueblos los saqueen. Y, ojo, nosotros podemos alejarnos de Dios y por eso es que nos están viniendo a veces muchas desgracias. Entonces, de nuevo, hay que tener cuidado y prestar oídos a lo que el Señor nos enseña. Continuemos leyendo en Josué en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 16 al 19. Jueces, capítulo 2, versículos del 16 al 19. Yahvé hizo que se levantaran jueces, o sea, libertadores, que salvaron a los israelitas de sus explotaciones. Pero ni aun estos jueces obedecían, sino que se prostituyen a otros dioses y los adoran. Pronto se desviaron del camino de sus padres que obedecieron los mandamientos de Yahvé. Ellos no hicieron así. Cuando Yahvé hacía surgir un juez, estaba con él y lo salvaba de sus enemigos. Esta duraba mientras vivía el juez, ya que Yahvé se compadece del lamento de su pueblo oprimido y perseguido. Pero cuando moría el juez, volvían a caer peor que sus padres, adorando y sirviendo a otros dioses. No habían renunciado a sus prácticas y su terco obrar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué detalle. O sea, ante el sufrimiento, Yahvé da a los jueces al pueblo israelita para que los salve. Los jueces obedecen a Yahvé
obedecen a Yahvé mientras está el proceso de salvarlos. Pero ¿qué pasa después? Desobedecen a Yahvé y muchos jueces adoran a dioses y se desvían del camino. Solo cuando el pueblo estaba angustiado acuden a Yahvé y después se olvidan de él. Es impresionante la similitud con que nos pasa a nosotros. Es increíble. Cuando estamos angustiados pedimos a Dios que nos ayude y después nos olvidamos de él. Recordemos la parábola de los leprosos. Sana a 10 y solo uno regresa donde el Señor. Igual nos pasa a nosotros. Estamos angustiados, pedimos ayuda a Dios, nos concede la ayuda, pero después nos olvidamos de él. Mucho cuidado con esos detalles. Y sigamos leyendo. En Jueces, siempre, capítulo 2, versículos del 20 al 23, dice: Yahvé se enojó y dijo: esta gente rompió la alianza que yo había hecho con sus padres y no quieren obedecerme. Pues bien, yo tampoco echaré delante de ellos a ninguno de los pueblos que quedaron al morir Josué. Y probaré a Israel por medio de estos pueblos para saber si al fin seguirán mis caminos como hicieron sus padres. Así pues, Yahvé dejó subsistir esas naciones y no les quitó tan pronto el territorio. Por eso no los había entregado a manos de Josué. Palabra del Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué pasó? Como los israelitas rompieron la alianza que tenían entre Israel y desobedecen a Yahvé. Entonces Yahvé deja que otros pueblos que todavía no habían conquistado, que estaban dentro de la tierra prometida, deja que esos pueblos que habían quedado opriman al pueblo de Israel por la desobediencia de ellos. Hace esto, ¿por qué? Para que después de tanto sufrimiento tal vez el pueblo vuelve a seguirlo, vuelve a razonar. Y como para seguir a Dios, como que para seguir a Dios debemos darnos cuenta de que todo lo que nos pasa cuando estamos alejados de Él, parece que nosotros nos alejamos de Dios y hasta que nos damos cuenta de que estar lejos de Dios nos pasa miles y unas desgracias, tendemos a regresar a Dios. Entonces recordemos que nos dice que hay que tocar fondo. Hace poco en una prédica nos decía, hay que tocar fondo para darnos cuenta que el único que no nos abandona es Dios. Entonces, este libro lo podemos reunir en 4 palabras: pecado, castigo, conversión y salvación. Repito, 4 palabras pueden resumir este libro: pecado, castigo, conversión y sanación, y expliquemos cada una de estas. Pecado, porque la nueva generación del pueblo olvida a Dios, que es el liberador. Adora a otros ídolos, pierde la identidad del pueblo de Dios y se hace semejante a las demás naciones. El castigo, porque el pueblo pierde la libertad y se hace esclavo del enemigo. Ese es un castigo a consecuencia de la decisión que ellos mismos han tomado. La conversión, que es que en el extremo de ese sufrimiento el pueblo toma conciencia, se arrepiente y suplica de nuevo a Dios que lo salve. Esa es conversión. Y salvación, porque Dios hace surgir a un líder carismático que une al pueblo y lo dirige en la lucha a la libertad. Pero ¿qué pasa? La nueva generación nuevamente se olvida, adora a los ídolos y es el movimiento que se repite y se repite y se repite. Como que este libro debemos de leerlo haciendo hincapié que como que es nuestra historia narrada poniendo al pueblo de Israel como protagonista. Es decir, que nosotros deberíamos de identificar cuáles son los ídolos que estamos adorando hoy en vez de servir a Dios. Y ese proceso es el que nosotros a veces estamos viviendo. Pecamos, recibimos un castigo, decimos y volvemos a pedir perdón e iniciamos un proceso de conversión. El Señor nos salva, pero cuando nos vemos salvados se nos olvida y volvemos a caer en el pecado. Es como un círculo vicioso. Entonces este libro de los jueces debemos de entenderlo de esa forma, como que nuestra propia historia personal que estamos viviendo es reflejada en el pueblo de Israel. Yo lo invito a hacer un ejercicio: identifíquese no como el pueblo de Israel, sino que ese pueblo soy yo, y van a ver cómo este libro de Josué nos va narrando nuestra propia historia en el proceso que llevamos aquí en la tierra para encontrar el camino hacia nuestro Señor. Nos quedamos aquí, agradecemos su sintonía, les deseamos abundantes bendiciones y los esperamos en el próximo programa de esta su serie Familia Formadora de Personas, en este taller de Biblia. Nos despedimos siempre con esta linda ejaculatoria y decimos que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones. Muchas bendiciones.